cuando aprendemos a confiar en el Señor, lo que puede ocurrir en nuestras vidas cuando Dios está en el primer lugar. Decía en estos días que la iglesia vive una crisis de pureza porque vive una crisis de altar. Cuando entendamos eso, habrá un cambio en nuestra vida. Cuando entendamos que podemos manejar nuestro propio avivamiento, que no tenemos que depender de nadie, que podemos venir a la presencia de Dios y en su presencia convertirnos en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos. El reino de Israel había sido dividido en el año 930 a.C. por pecados, por conductas inadecuadas. La gente siempre se aleja de Dios, aunque tiene una buena dirección y una buena información. Bajo la conducción de Jeroboam I, el reino de Israel se dividió. Cuando hay divisiones, hay debilidades y el enemigo se aprovecha de las debilidades. En el año 722, el reino del norte de Israel, cuya capital era Samaria, cayó bajo el asedio de los asirios, enemigos poderosos y paganos, y se produce el primer cautiverio. No era la voluntad de Dios, pero es lo que se produce en la vida del pueblo de Dios cuando somos desobedientes. Los hechos de los que hablaremos hoy sucedieron 135 años más tarde y son consecuencia de la caída del reino del sur, Judá, cuya capital era Jerusalén en el año 587, y su conquista y deportación por el poderoso rey Nabucodonosor, rey de los caldeos y babilonios. Una historia que protagonizan cuatro jóvenes judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Es apasionante seguir la historia de ellos en el libro de Daniel. Y eso debe enseñarnos que cuando un pueblo desobedece a Dios y comete pecados terribles, esos pecados siempre traen consecuencias. Dios es justo, Dios es misericordioso, justo y misericordioso, misericordioso y justo. Pero hay gente que piensa que solamente es misericordioso. No, la justicia también forma parte del carácter de Dios. Una historia que nos enseña cómo procesamos las tragedias de nuestra vida. Una historia que nos enseña por qué y para qué sufren los justos y dónde está Dios cuando esto ocurre. En fin, una historia que nos enseña que el Señor es el Dios de la historia y no abandona a su pueblo, y que nuestra fidelidad a Él es un deber supremo que debemos rescatar. Cuando comenzamos a leer la historia, lo que nos llama la atención es que dice que el Señor entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá. Si lo leemos fuera de contexto no lo entendemos, porque nos cuesta ver a Dios haciendo eso. Lo que pasa es que no conocemos la historia antecedente, pero Dios se revela, le dice a la gente cómo debe hacer las cosas, y nosotros hacemos siempre lo que nos da la gana. Y después, cuando viene el juicio de Dios, que no es otra cosa que una manifestación de su misericordia, nos quejamos. Cuando entregó a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, lo está haciendo como el final de un proceso de desobediencia. Y dice: parte de los utensilios de la casa de Dios, el rey impío los llevó a la tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de Dios. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Los vasos sagrados del templo de Jerusalén están ahora en un templo pagano. Cambios.
súbitos y desagradables. Y ahí aparecen 4 muchachos, de los cuales no conocemos nada, porque la Biblia no nos habla de ellos con anterioridad. No sabemos si han sido llamados a un ministerio. Lo único que sabemos de ellos es que son judíos. Y suponemos que al ser judíos tienen una formación espiritual. Pero son muy jóvenes. Acaban de salir de la adolescencia. Y un día de repente se encuentran con una tragedia que choca con su vida. Una tragedia que les anula el futuro. Un ejército extranjero invade su nación. Y de repente se sienten arrastrados por una vorágine de desaliento, de rabia, de tristeza. Y ahora son súbditos de un imperio pagano y experimentan una prueba de fuego en su fe. No sabemos cómo van a reaccionar, porque se asume que la gente tiene una comunión con Dios. Vemos a la gente en la iglesia entrar y salir, pero no podemos saber cómo van a reaccionar en el momento de la prueba. No sabemos de qué está hecho la gente hasta que una situación crítica nos permite ver cómo reaccionan. Y lo primero que nos llama la atención es que cuando llegan ellos a la tierra de Nabucodonosor, un rey pagano, él decide que va a prepararlos intelectualmente, jóvenes, para que fuesen gerentes de su reino. Van a tener muchos beneficios, van a formar parte de la corte real, van a ser educados en las universidades caldeas, pero van a tener que comer de la ración de la comida del rey, lo cual implica para un judío un acto de maldición. Y ahí es donde a la gente se le arruga la vida. Ahí es donde hay un punto de inflexión y no sabemos cómo la gente va a reaccionar hasta que reacciona. Y dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Tremenda declaración. Propuso en su corazón. No lo están obligando. Nadie se lo está pidiendo. Sus líderes espirituales no están allí para supervisarlo. La reacción de Daniel es producto de una vida que tenía. Porque nosotros no improvisamos la santidad. La santidad no se puede improvisar. La santidad sale a flote como producto de una condición espiritual en la cual la gente vive. La gente no se convierte en santo de repente. La santidad es el producto de un proceso de una vida que respeta a Dios. Propuso en su corazón. Es decir, ¿saben qué dijo Daniel? No me voy a contaminar. Y desde el punto de vista de la opinión pública caldea, eso era una locura. Pero Daniel lo que entendía claramente es lo que tenemos que entender hoy. Cuando la gente viene angustiada porque ha pecado y trata de echarle la culpa a alguien. Y yo quiero decirte en esta mañana que cuando tú pecas, tú eres el culpable, más nadie. La gente le quiere echar la culpa al diablo. El diablo no tiene la culpa de eso. Eso es lo único que él sabe hacer. Y nadie va a venir a decir aquí que no lo sabía, porque todo el mundo lo sabe. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir. Usted no puede esperar otra cosa de Satanás que no sea lo malo. La tentación es sencillamente una invitación y pecar es una decisión.
Pero no pecar también es una decisión. ¿Qué era lo que tenía Daniel que se atrevió a desafiar al imperio de Nabucodonosor? Miren lo que hace Daniel. Bueno, Daniel, no puede ser, tienes que comer la ración de la comida. No vamos a comer esa comida. Es más, voy a hacer un trato con ustedes. Vamos a comer legumbres y agua y cosas de esas. Y, y después ustedes nos hacen un examen. A ver qué pasa. Luego se ha comparado nuestro semblante con los rostros de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y ya después con tu siervo según hayas visto. Se la jugó. Estaba seguro de lo que Dios iba a hacer. Hermanos, yo me encuentro con mucha gente que cuando se siente rodeado por las circunstancias del pecado, empiezan a sentir lástima de sí mismo. Y le dicen y tratan de explicarle a uno por qué pecaron. Hay gente que inclusive le echa la culpa a Dios. El Señor me abandonó. ¿Por qué el Señor no me libró? Ellos piensan que el Señor es un policía que anda detrás de ellos. No, Dios no es policía de nadie. El Espíritu Santo te dice cada momento lo que tú tienes que saber. El Espíritu Santo nunca duerme y nunca se equivoca. Pero le echamos la culpa a Dios cuando hemos dejado y abandonado nuestra relación con Dios. Compárennos con la gente que come la ración de la comida del rey. Es un muchacho desafiando un imperio, pero tiene la seguridad de que Dios está con él. Cuando los compararon a los días, el resultado fue 1000% mejores. La Biblia dice que estaban 10 veces mejor que los otros. Más sabiduría, más vigor y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Round ganado por Daniel y sus hermanos, sus amigos. Cuando te agarras del Señor, eres victorioso. Un día el rey poderoso tiene un sueño perturbador. Y aquí comienza el ministerio de Daniel. El rey tiene un sueño perturbador y no se acuerda del sueño. Terrible. Porque la gente sueña casi todos los días, dicen los psicólogos. Pero uno casi nunca se acuerda de los sueños. Bueno, si no se acuerda, no se acuerda. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para que otro se acuerde de lo que yo ni yo me acuerdo? Pero como los reyes son poderosos y creen que tienen el derecho de hacer lo que les da la gana, miren lo que hizo Nabucodonosor. Mandó a los astrólogos, a los brujos, a los sabios, a todos, a que le dijeran el sueño que él había tenido. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas que hacen los poderosos. Y los magos y le dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar lo que pedía el rey. Y tenían razón. Ningún rey, por poderoso que fuera, ha pedido cosas semejantes a mago, astrólogo o caldeo alguno. Pero favor, rey, ¿cómo se te ocurre? Porque el asunto que el rey demanda es cosa ardua y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses. Los dioses para ellos es una expresión que indica los dioses paganos, pero los dioses paganos tampoco pudieron hacer nada, cuya morada no está con la carne. Por esto el rey, airado y con gran enojo, ordenó que todos los sabios de Babilonia fueran exterminados. Esos son los arrebatos de ira de los poderosos. Los poderosos siempre son así, creen que porque tienen el poder pueden disponer de la vida de la gente. Bueno, y los sentenció a muerte. ¿Así? Bueno, pues me los matan a todos. Y ahí entra otra vez Daniel. Se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para ejecutarlo. Y Daniel dijo, ¿saben qué? Yo voy a interpretar el sueño ese. Bueno, pero Daniel, ¿cómo lo vas a interpretar si al rey se le olvidó?
Es decir, Daniel no podía venir a ensayar ante el rey, tenía que decirle algo que el rey se recordara. Entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo para mostrar al rey la interpretación. ¿Y qué hizo Daniel? Sencillamente oró, hizo una oración. Se fue a su casa con sus amigos, dice la Biblia, e intercedieron. Y fue Daniel a su casa y comunicó todo el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, instándoles a implorar la gran misericordia de Dios de los cielos respecto al ministerio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen junto con los sabios de Babilonia. Señor, el asunto está serio, nos van a matar, así que tú me vas a tener que declarar el sueño para que no nos maten. Tú vas a ver cómo haces, Señor, pero tú tienes que resolver este problema. Oh Dios de los cielos. ¿Y qué hizo Dios? Dios sencillamente reveló el sueño, porque Dios puede hacer cualquier cosa. Si no hay nada absolutamente imposible para Dios. La oración, hermanos queridos, es un encuentro de dos mundos. La oración es el encuentro del mundo suyo con el mundo de Dios. Y cuando el mundo suyo se encuentra con el mundo de Dios, el mundo suyo cambia. Aleluya. Bueno, entonces dice la Biblia, en una visión nocturna, el misterio le fue revelado a Daniel, por lo cual Dios bendijo al Dios de los cielos. Bueno. Empieza Daniel a interpretar el sueño. Y miren lo que hace Daniel, miren lo que dice Daniel. Algunas de las cosas que Daniel dice han sido muy mal interpretadas. Hay algunos cristianos que son expertos en interpretar mal la Biblia y dicen cualquier disparate que se les aparezca. Dios quita reyes y pone reyes, dice Daniel. Él muda los tiempos y las edades. Él quita a los reyes y establece los reinos. Por cierto, hay gente que piensa que porque la Biblia dice que Dios quita a reyes y pone reyes, Dios es responsable de todos los reyes malos que hay. Hay gente que cree que Dios es responsable de todos los reyes malos, de todos los presidentes malos, corruptos, vagabundos, sinvergüenzas y ladrones que hay en el mundo, porque los hay. Ah, no, es que Dios lo puso porque... No, momentico. Dios puede poner a un rey si Él quiere y lo puede quitar si Él quiere, pero eso no significa que Él los pone a todos. De hecho, Dios no quiso nunca que Israel tuviera rey. No lo quiso. Lo quería gobernar como nación Él. Israel se empeñó en tener un rey. Y cuando un hombre sensiblemente espiritual como el profeta Samuel lloró ante la presencia de Dios por esa decisión equivocada del pueblo de Israel, Dios le dijo, deja la lloradera, Samuel. Deja de estar llorando. No llores. Ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Es decir, Dios no quería que tuvieran rey. Pero bueno, ellos quisieron tener un rey para parecerse a las demás naciones, y de los reyes que tuvieron, unos fueron, un poquito fueron buenos, los demás fueron malos y los demás fueron peores. Impresionante. Bueno, esa no era la voluntad de Dios, así que hay que tener cuidado con eso de echarle la culpa a Dios de todos los reyes y los gobernantes que hay en el mundo. Dios es responsable, Él no pone y quita a todos, no le eche la culpa a Dios de los errores humanos. Una cosa es quitar, una cosa es poner y otra cosa es permitir. Permitir no es lo mismo que generar. Daniel tenía autoridad, ¿saben? Es impresionante esto, porque es un muchacho. No es un anciano que la gente dice, los viejos que no tienen pelo o tienen el pelo blanco, con esa cara amarrada que tienen, lo asustan a uno y tienen autoridad. La autoridad no es eso. La autoridad viene de un carácter, de una forma de ser, de una integridad que es respetada por la gente independientemente de la edad que la gente tenga. Daniel tenía autoridad.
Porque la verdadera autoridad no deviene de un rango militar, de un título académico, de una distinción ministerial, sino del carácter de integridad de una persona. Después de esto, dice la Biblia, se fue Daniel a Arioc, el cual había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia. Miren el atrevimiento de Daniel. Se atreve a entrar a la oficina del funcionario y le dice, no los mate. ¿Y quién es Daniel para decir eso? Daniel es Daniel. No los mates. Me imagino que aquel hombre se le quedó mirando a Daniel. ¿Y quién es este muchacho? ¿Quién es este loco? Bueno, yo soy Daniel. No los mates. Lléveme a la presencia del rey y yo le mostraré al rey la interpretación. Bueno, imagínense, lo llevaron. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Ayer le decía a los graduandos del Diplomado de Teología Reina Valera que cuando uno estudia en una universidad, la universidad le entrega un instrumental. Sale graduado de teólogo, de pastor, de ingeniero, de lo que sea. Y la gente cree que se va a comer al mundo con un título. Y les decía a los jóvenes ayer, se van a encontrar con personas en la calle que no van a, cuando busquen el manualito que le dieron en la universidad, ahí no aparece nada de eso. Se van a encontrar con vidas hechas pedazos. Y lo único que ustedes van a poder hacer es orar. Pero van a tener la autoridad de Dios para resolver y para dirigir esas vidas. La iglesia es la luz del mundo. Daniel está claro de eso. Daniel tiene un concepto claro de dónde está y quién es él. Está rodeado de poder, pero de un poder mentiroso. Y él sabe que representa la verdad. La iglesia es la luz. No es una luz, es la única luz que hay en el mundo. Y no podemos permitir que esa luz se apague. La iglesia es sal y luz. No se debe dejar contaminar por los conflictos de la historia. Debemos ser como Daniel, entendidos en los tiempos para discernir nuestro papel en la tierra. Bueno, le echan el cuento a Daniel. Daniel va a interpretar el sueño y empieza a recordarle al rey lo que había soñado. Obviamente, cuando Daniel empezó a echar el cuento, Nabucodonosor se dio cuenta que era verdad. Porque si no hubiera sido el sueño, pues lo estaría engañando. Pero solamente Nabucodonosor podía saber si lo que Daniel estaba diciendo era verdad. Y el sueño no es otra cosa que una síntesis apretada de la historia de la humanidad. La cabeza de la estatua era de oro, el pecho era de plata y de bronce, el resto había hierro y una mezcla de hierro con barro cocido. Y cuando uno estudia eso en profecía, en escatología, se da cuenta que es una descripción perfecta de todos los imperios de la humanidad. Y allí está incluido el final. Es decir, Dios le reveló a Daniel el final de la historia. Todos los poderes humanos tienen, como aparece en la estatua, pie de barro. En el sueño dice, una piedra golpea y eso es lo que queda después del juicio. Una piedra golpea la famosa estatua que ve Nabucodonosor y dice, entonces fueron desmenuzados juntamente el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, o sea, polvo. Pero la piedra que golpeó a la imagen vino a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y así empieza Daniel a describir el futuro de la historia. Bueno, cuando el rey se da cuenta de que ese es el sueño que ha tenido, pone a Daniel en eminencia.
utiliza su poder y lo pone en eminencia. Ah, este es el Dios maravilloso, ahora reconozco. Un rey poderoso y pagano está reconociendo delante de un muchacho saliendo de la adolescencia que Dios es Dios. Tenemos la facultad por el Espíritu Santo de decidir si nos callamos o hablamos. Usted es un representante del reino de los cielos. Usted tiene que decidir si va a vivir con miedo o va a vivir en la seguridad de que Dios está con usted. Los poderosos generalmente tienen mala memoria. Y unos días después dice la Biblia que el rey Nabucodonosor, el mismo rey que había escuchado de Daniel la interpretación del sueño y que reconocía que Dios era verdadero, se le olvidó todo eso e hizo una estatua de oro. Una estatua de oro de 27 metros de alto, 3 metros de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Poderosa la estatua. ¿Para qué? Bueno, para que la gente adorara la estatua. ¿Por qué? Porque el poder corrompe a los hombres. Si usted quiere conocer verdaderamente a una persona, obsérvela en algún momento de la vida que tiene poder. Y usted verá quién realmente es esa persona. Porque cuando tenemos poder, de alguna manera, ese poder nos transforma. Parece que se nos olvida que el poder es pasajero. Los imperios humanos nunca perduran. El imperio romano, el más poderoso de la historia, que se levantó contra Jesucristo y contra el Evangelio, hoy en día lo que hay es historia. El Evangelio sigue en pie. Todo poder necesita un contrapeso que lo equilibre. Tú, oh rey, has decretado que todo hombre que oiga el son de la corneta, el silbato, el tamboril, el arpa y el salterio, la zampoña y instrumento musical, se postre y adore la estatua de oro. Mire qué actitud más necia. ¿Por qué? Bueno, porque yo soy el rey y se acabó. Y yo quiero que se postren y adoren esa estatua. Ajá, ¿y qué pasa si no la adoramos? Bueno, el que no la adore lo voy a matar. Otra vez. Qué manía, ¿no? De los poderosos. Esta vez aparecen entonces los compañeros de Daniel. Dice Sadrach, Mesach y Abednego. Les habían cambiado el nombre por nombres babilonios. Y ellos le dicen a la gente, mira, nosotros no vamos a adorar la estatua esa. ¿Cómo? No, que no lo vamos a adorar. Ah, ustedes están locos. No estamos locos, pero no lo vamos a adorar. Y se lo dicen al rey. Así, entonces el rey en persona viene a hablar con ellos. Es decir, el rey jura que ellos van a estar temblando cuando él viene. Y cuando el rey viene, dice, tomó la palabra y le dijo, es verdad, jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que vosotros no rendís culto a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo hice levantar. Les estoy haciendo esta pregunta porque puede ser que yo esté mal informado. No se me ocurre pensar que ustedes tienen el atrevimiento de negar a obedecer una orden mía, que soy el rey. Eso es lo que está diciendo el rey. ¿Qué Dios los podrá librar de mi mano? Miren la pregunta que hace. Hace 2 preguntas. Es decir, ustedes han dicho que no van a adorar la estatua. Y número 2, ajá, ¿y quién los va a librar de mi mano? Escuchen la respuesta de estos muchachos. La respuesta fue una respuesta insolente. Una respuesta de una persona que sabe lo que está diciendo. De una persona creyente que siente que es un atrevimiento y una grosería que alguien se atreva a hablarle así a un hombre de Dios.
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: no tenemos que responderte de este asunto. Miren la respuesta. O sea, no vamos a hablar de eso. Así, de frente. No estaban temblando. No tenían miedo. No vamos a hablar de eso, rey. Es más, no nos preocupe lo que pase. Eso es lo que le dijeron. Nuestro Dios a quien servimos, Él tiene poder. Tremendo eso. Él tiene poder no significa que nos va a librar. Puede ser que no nos libre. Fíjense lo que estoy diciendo, porque ellos no están diciendo que el Dios los va a librar, sino que el Dios los puede librar. Fíjense que los hermanos de Daniel no se ponen a declarar. En estos días un pastor amigo mío con quien estaba almorzando me dijo que él quería comprar una casa y le gustó la casa y se puso a declarar y la pisó por todos lados, hasta el techo. Y la casa se la vendieron a otro. Y entonces me dijo, ahora no ando pisando ni declarando nada. Porque es que usted no puede arrinconar a Dios para que Dios haga lo que usted quiere que Él haga. Es decir, Dios no es un arlequín de nosotros, Dios no es un muñeco. Dios no es un ser que está en el cielo esperando que usted dé una orden para él salir rapidito a obedecerle. Dios responde siempre, pero nunca obedece. Ah, qué tremendo. ¿Sabes, rey? Él tiene poder. Nuestro Dios tiene poder para librarnos del horno, del fuego abrasador y librarnos de tu mano. Y aunque no lo haga, le dicen, miren lo que es convicción. Si por alguna razón que nosotros desconocemos, nuestro Dios decide unilateralmente en el cielo que Él no nos va a librar, quiero que sepas que aún así no nos arrodillaremos. Aleluya. Porque nuestra fe y nuestra fidelidad no depende de que Dios haga con nosotros cosas que nosotros esperamos. Ah, hermanos queridos, un hombre colgando en un madero ensangrentado y abandonado por sus amigos en el siglo I no es precisamente el paradigma de lo que la sociedad posmoderna llama éxito. Pero ese hombre colgando en la cruz, Jesús de Nazaret, es el hombre más exitoso de la historia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, pero el éxito no siempre viene con música. El éxito no viene siempre con los aplausos de la gente. A veces el éxito está rodeado de soledad. Y no ha habido un ministerio más exitoso que el de Jesús de Nazaret, porque abrió el camino para que todos los hombres podamos entrar en su presencia. Aleluya. Aunque no lo haga, rey, nuestra fe no está determinada por las particularidades que Dios quiera hacer. Aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses. No nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Gloria a Dios. Eso fue lo mismo que hizo Pedro. Lo estaban obligando a que guardara silencio. Y no había derechos humanos, no había fiscalía. Era un gobierno atroz.
dictatorial, imperial, que dominaba el mundo y dominaba Palestina. Y le prohibieron a Pedro en nombre del César que no podía hablar de Cristo. Además se lo prohibieron cosas curiosas y contradictorias en nombre del judaísmo, que estaban tan equivocados que ni se dieron cuenta de que el Mesías había venido. Y le dijeron a Pedro, no puedes hablar de eso. Y Pedro dijo, ¿qué? ¿Que no puedo hablar de qué? Que no puedes hablar de Jesús. Pues voy a hablar de Jesús. Voy a hablar de Jesús. Soy judío y pertenezco y estoy bajo la bota del Imperio Romano. Conozco mi posición. Sé que no tengo opciones ante ustedes. Sé que debo respetar las leyes del imperio. Pero si ustedes me piden que no predique a Jesucristo, quieren que les diga lo que voy a hacer, voy a brincar la talanquera y lo voy a predicar, les guste a ustedes o no les guste. Aleluya. Eso fue lo que hizo Pedro. Eso fue lo que hizo Pablo, que está preso en el siglo I en una cárcel romana y escribe, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada sería avergonzado, ahora, es decir, ahora que estoy preso, también Cristo será glorificado en mi vida o por muerte. No estoy seguro de que voy a salir libre. Posiblemente me arranquen la cabeza, pero no importa lo que pase conmigo. En mi alma Él triunfará, muera o viva. Aleluya. O como lo dijo Marciano en la letra del poeta español Juan Antonio Cabestaní, un hombre del circo romano que está muriendo. Lo han acusado de quemar a Roma. Y aquel cristiano llamado Marciano se para y le dice, César, miente quien afirme que a Roma he sido yo quien prendió fuego. Si por eso de morir muero inocente y lo juro ante Dios que me está oyendo. Pero si mi delito es ser cristiano, haces bien en matarme porque es cierto. Creo en Jesús, practico su doctrina y la prueba mejor de que en Él creo es que en lugar de odiarte te perdono y al morir por mi fe muero contento. Aleluya. Aleluya. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se contamina ni se arrodilla ante los hombres. Morir por Cristo tiene que formar parte del presupuesto de nuestra fe. Aleluya. Bueno, una vez más hay abuso de poder. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Los metieron en el horno. El horno estaba tan caliente que mató a los que lo alzaron, pero a ellos no los mató. Qué cosa, ¿no? Y cuando el rey miró dentro del horno, resulta que no habían 3 sino 4. Y el 4, en la opinión de un rey pagano, era semejante al Hijo de los dioses. No hay que tener mucha confianza en los cambios súbitos de los poderosos, porque los poderosos hacen cualquier cosa por tener el poder y el favor de la gente. Los poderosos, usted les regala una Biblia y habla en lenguas con ellos y ellos hablan en lengua con usted. Y viene un brujo y los ensalma igualito. Y agarran una pepa de samuro y hacen pactos con el diablo y hacen pacto con todo el que va pasando. Porque ellos no tienen idea de lo que es el poder espiritual. Hay que tener cuidado con eso. Fíjense la reacción del rey.
Una vez que se dio cuenta de que Dios era el Dios verdadero, cambió 180 grados. ¿Y qué hizo? Bueno, el que no adore al Dios verdadero, que lo destruyan, que lo maten y le conviertan la casa en un basurero. Tampoco la cosa es así. Es decir, Dios no está obligando a nadie a que crea. La fe es una oferta, no es una presión. Pero la gente que no tiene a Dios cree que eso es así. Ok, Dios es el Señor de la historia. Daniel interpreta la verdad. Daniel le dice al rey lo que va a pasar. Y el rey entiende. Los hermanos de Daniel se enfrentan al rey, que los quiere obligar y humillar a que adoren una estatua. Sin embargo, el rey todavía no aprende. Y ahora el rey tiene un sueño otra vez, pero esta vez se acuerda. Clarito se acuerda del sueño. Lo que pasa es que no entiende. Ahora miren el reto que tiene Daniel. Porque ahora lo que Daniel va a decir es algo que al rey no le va a gustar. Y aquí es donde los líderes cristianos y los cristianos en general tenemos que saber dónde estamos parados. Porque nosotros no estamos llamados a complacer a la gente. El mensaje del evangelio no tiene que ser un mensaje complaciente. Yo recuerdo hace muchos años que yo estaba en una fiesta, era un matrimonio, y entonces llegaron unas personas ustedes saben, yo era un muchacho de un barrio. Yo no sabía nada de esas cosas de protocolos sociales. Yo nací por allá en Katia, en la calle del Molino. ¿Qué tenía yo que saber eso de corbata de la CIT y nada de esas cosas? Entonces, me invitaban a eso porque yo era un predicadorcito, ¿no? Entonces llegaron unas personas muy engominadas y me dijeron, tienes que hablar de ellos, de temas, tú sabes, temas. Y yo dije, ¿temas qué? Es decir, lo que querían es que yo hablara con delicadeza. Yo no sé hablar con delicadeza. Yo hablo como yo hablo. Yo no tengo por qué estar cambiando mi manera de ser para que ellos crean que yo soy educado. Yo soy lo que soy y ya, se acabó. Daniel se pone a decirle al rey la interpretación del sueño. El rey tiene un sueño terrible. Así como Dios lo utilizó para que le apretara la tuerca a Israel, ahora Dios lo está juzgando y lo va a humillar. Y no es fácil decirle a un rey poderoso lo que le va a pasar, sobre todo cuando se trata de humillación. Hoy en día tenemos algunos profetas profetizando cosas bonitas a los poderosos. El otro día escuché, lo tengo por ahí escrito, algún día hablo con esa persona, una persona que dijo una serie de profecías con respecto al presidente. Ninguna se cumplió. Y entonces no tuvo el coraje de pedir disculpas, porque uno tiene que ser responsable de lo que dice. Es decir, si yo digo aquí una profecía y no se cumple, ustedes tienen el derecho de reclamarme. Porque si yo estoy diciendo aquí algo que es una profecía que viene de parte de Dios, si viene de parte de Dios tiene que cumplirse. Si no se cumple, entonces yo no soy ningún profeta. Hay gente que no puede ver una circunstancia de poder porque se les cambia la vida. Y empiezan a hablar cosas hermosas y bonitas para complacer a los poderosos. Los líderes del evangelio no estamos llamados a complacer a los poderosos. Estamos llamados a decirle a los poderosos y a los no poderosos la verdad del evangelio. Punto. Si les gusta, es un problema de ellos, y si no les gusta también. Pero nosotros no tenemos el derecho de cambiar y de rebajar las demandas del mensaje de la cruz.
Daniel se para enfrente de un rey pagano y poderoso que le puede quitar la vida con un soplo y le dice: Dios te va a castigar, te va a humillar. ¿Sabes, rey Nabucodonosor? Vas a caminar afuera, te van a salir plumas y pelos, garras como la de las águilas. Vas a dormir en el patio, Dios te va a humillar. Hay que tener valor para decirle eso a un rey. No tengan miedo de decirle la verdad a la gente. Mis amigos de hace años querían que yo diera un mensaje elegante que no molestara los oídos universitarios de los invitados a una fiesta. Yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que decirle a la gente: si usted no se arrepiente, se va a ir para el infierno. Es mejor decirle eso aquí, porque después de la muerte no hay remedio. Así que es mejor decirle a la gente aquí y que se pongan bravos con uno y que salgan zapateando. Ese es problema de ellos. Pero es mejor decírselo aquí, porque aquí es donde tiene remedio. El rey Nabucodonosor, se cumplió la profecía y Dios lo restauró. Ahora viene otro rey. El tiempo ha pasado. Claro, nosotros no nos damos cuenta que el tiempo ha pasado, pero ¿saben cuántos años han pasado? Han pasado casi 60 años. Lo que pasa es que la historia se cuenta muy rápido. Y ahora está Daniel interactuando con el hijo de Nabucodonosor. Es el rey Belsasar. Hay una fiesta, hay una orgía, y están usando los vasos sagrados del templo para una orgía y una borrachera. Es el hijo de Nabucodonosor y aparece una mano en la pared. Las rodillas del rey se pegaban una contra otra y otra vez buscan a Daniel. Siempre buscan a Daniel. Daniel, mire, ¿qué significa eso? Hermanos, lo que significaba no era nada bueno. Nada bueno. Nada bueno. Bueno, lo que pasa es que yo creo... No. ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa? Que te van a quitar el reino. ¿Sabes qué significa? Que te van a matar esta noche. Esta noche te van a matar. Y esa noche vinieron los persas y le quitaron el reino a los caldeos y mataron al rey. La profecía de Daniel se cumplió al pie de la letra. Y una vez más, Daniel da un ejemplo de integridad, de decir lo que Dios dice sin maquillajes. Sigue pasando el tiempo y ahora viene un nuevo rey, que es un rey persa. Se llama Darío y comienza a reacomodar el reino. Y Darío nombra a unos gobernadores y pone a Daniel por sobre ellos. Oigan lo que dice la Biblia. Pero este Daniel, que ahora está con el tercer rey, que es Darío, un rey persa, era superior a los sátrapas y gobernadores. Escuchen lo que dice la Biblia. Era superior a los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. A mí me encanta esa frase, porque la palabra superior aparece 2 veces en el versículo y tiene 2 significados. La primera vez que aparece dice que Daniel era superior de rango, pero la segunda vez que dice superior es superior moralmente. Nosotros los cristianos somos superiores. No hay que llenarse de orgullo por eso, pero somos superiores. Cuando usted devuelve lo que le han dado de más en el supermercado, ¿sabe por qué usted lo devuelve? Porque usted es superior. Cuando usted se niega a meter mentiras en la planilla del CENIAT, usted lo hace porque es superior.
cuando usted se niega a mentir, cuando usted se niega a formar parte de algo impío, usted lo hace porque usted es superior. Cuando usted se atreve a ponerse en el filo de la circunstancia y hasta lo pueden botar de su trabajo porque usted no se acomoda a la mentira y a la corrupción, usted hace eso porque usted es superior. Miren lo que pasó con Daniel. Era superior porque había en él un espíritu superior. Aleluya. La gente tiene que mirarnos a nosotros como representantes de Jesucristo. Daniel era un hombre de oración. Tenía una vida de oración. Trataron de buscar en su vida a ver dónde podían encontrar algo para acusarlo. Buscaron en todas las áreas de su vida y no encontraron nada. El cristiano tiene que vivir en integridad con la palabra de Dios. El cristiano tiene que ser una persona que diga la verdad. El cristiano es una persona que tiene que entender que su mensaje no siempre es complaciente. El cristiano tiene que entender que muchas veces se van a burlar de él, que lo van a vilipendiar. El cristiano tiene que entender que a veces van a creer que somos ridículos, que somos tontos, que somos ingenuos. El hombre más santo de la historia, Jesús de Nazaret, oyó con sus oídos cuando gente impía lo comparó con que estaba haciendo milagros en nombre de Satanás. ¿Pueden ustedes imaginar eso? Entonces, ¿por qué yo me voy a preocupar porque digan algo de mí? De mí nunca han dicho una cosa tan fea como esa. De Cristo lo dijeron y al Señor eso le importó cualquier cosa. Cuando estaba ante Pilato, Pilato, el gobernador romano, ¿se acuerdan? Arrogante. Pilato le dice, oye, pero ¿qué pasa contigo que no responde lo que te estoy preguntando? Tú no sabes que yo tengo poder. Tú no sabes que yo tengo autoridad. Cristo le dice, Cristo está amarrado y ensangrentado. Tú no tienes autoridad ninguna. Aleluya. ¿Quién era el que tenía la autoridad? Ah, tú no tienes autoridad, Pilato. Sí, yo sé lo que estás pensando. Que tú eres el gobernador, que yo estoy aquí amarrado y ensangrentado, pero tú no tienes autoridad, a menos que Dios te la haya dado. Y Pilato se turbó con esas palabras, no halló qué hacer, y salió y le dijo, yo no encuentro culpa en este hombre. Aleluya. Vida de oración. No encontraron nada, solamente encontraron que él oraba a un Dios. Y por eso lo acusan. Firman un decreto y lo meten en el foso de los leones. Lo van a matar. Dice la Biblia. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como acostumbraba a hacerlo. ¿Escuchó eso, hermano? Lo van a matar. Lo van a meter en el foso de los leones. Y Daniel no está diciendo, Señor, por favor, no lo permita. Ah, yo voy a pisar el foso para que... No, yo declaro, no declaro nada. Yo declaro que los leones no me van a comer. No declaro nada. Miren lo que hizo. ¿Saben, hermano? Porque es que la gente quiere sacar milagros de las circunstancias de última hora. Hay gente que nunca tiene vida de oración y cuando están apurados, quieren orar 25 horas al día. Oraciones de emergencia, oraciones de última hora. Dice la Biblia, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Escuchen lo que dice la Biblia. Y abiertas las ventanas de su cámara alta que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, era un hábito de estar en la presencia de Dios.
Y cuando supo que lo iban a meter en el foso de los leones, le dijo: Señor, te doy gracias. Yo he vivido en integridad delante de ti. Y si este es mi final, que se haga tu voluntad. Bueno, vino el rey por la mañana a ver si los leones se lo habían comido. Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios a quien sirves te ha podido librar. ¿Ay, qué creías tú, que me iban a comer los leones? Claro que me libró. Una historia de 60 años de hombres que le sirven a Dios y que nos enseñan lo que es paz en medio de la tormenta. Todo poder es efímero. Yo no sé cuál es tu tormenta en este momento. No sé con qué angustia has venido hoy a la casa de Dios, pero vas a tener paz. Tienes que ser fiel. Si estás sufriendo, no te angusties por el sufrimiento. Déjame decírtelo como lo dice la palabra, porque a nosotros os es concedido, escuche, os es concedido, no es un accidente, es una concesión. Os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Ponte de pie, por favor. ¿Cuál es la tormenta de tu vida? Puedes tener paz en la tormenta. Aleluya. Levanta tu mano y adora al Señor.